Queremos escribir una ecuación para la función racional, basada en el gráfico proporcionado. Para hacer esto, encontraremos la ecuación de la función racional, en forma factorizada, o la forma dada a continuación, donde a es una constante a, y luego tendremos factores en el numerador y factores en el denominador, basados en las propiedades de la gráfica. Mirando el gráfico, comencemos por identificar las intersecciones. Observe cómo tenemos una intersección en y aquí de -3. Este sería el punto, y tenemos una intersección x de -3 también aquí. Entonces la función contiene el punto. Ahora, determinemos las asíntotas verticales. Aquí hay uno, en x igual -2. Tenemos otro aquí, en x igual +2. Observe cómo el gráfico se comporta de manera diferente a medida que se acerca a -2, frente a cómo se acerca a +2. Lo que quiero decir con eso es que, en x igual -2, en un lado, el gráfico se acerca, la asíntota vertical va hacia arriba y, por el otro lado, se acerca hacia abajo. En x igual 2, observe cómo, en ambos lados, el gráfico se acerca hacia abajo, hacia la asíntota vertical. Si la función se aproxima hacia abajo o hacia arriba en ambos lados de la función racional, afectará los factores de la función racional. También debemos recordar que saber las asíntotas verticales de la función nos dan información sobre los factores del denominador, y conocer la intersección con x nos da información sobre los factores del numerador. Entonces, también podemos determinar el valor de a, o esta constante aquí, usando la intersección y comencemos a configurar esto. Tendremos f igual a una constante, a, que encontraremos en el segundo paso, multiplicado por una función racional. Como dijimos antes, conocer las asíntotas verticales nos da información sobre los factores en el denominador. Estos valores de x son ceros del denominador, lo que significa que si x igual -2 es una asíntota vertical, entonces x más 2 debe ser un factor del denominador. Si x igual +2 es una asíntota vertical, el denominador debe contener un factor de x2. Hay más que esto. Como dijimos antes, en x igual 2, debido a que la función se aproxima hacia abajo en ambos lados de la asíntota vertical, eso significa que tendremos dos factores de x2 en el denominador. En x igual 2, se acercan en diferentes direcciones, una hacia arriba y otra hacia abajo, por lo que solo tenemos un factor de x más 2. Ahora, consideremos los factores del numerador, que podemos determinar usando la intersección x. Si la función contiene el punto, eso significa que f es igual a 0, o -3 es un 0 de la función. Bueno, f es igual a 0 cuando el numerador es igual a 0, lo que significa que si tenemos una próxima intersección de -3, entonces x más 3 debe ser un factor del numerador. Tenga en cuenta que si x es -3, el numerador es igual a 0 y, por lo tanto, el valor de la función es 0. Ahora, el último paso, queremos determinar el valor de a, utilizando la intersección con el eje y. Si la función contiene el punto, eso significa que f es igual a -3. Encontraremos f, que nos permitirá. Para encontrar el valor de a tendremos a veces, reemplazando x por 0, tendríamos 3 en el numerador, tendríamos 2 en el denominador y luego -2 al cuadrado. Y esto debe ser igual a -3. Mirando esta fracción aquí, tendremos 3 sobre 4 veces 2 u 8. Entonces, tenemos 3 octava igual -3. Ahora, multiplicaremos ambos lados por el recíproco, o 8/3. Pon esto sobre 1, así que a la izquierda, solo tenemos a, y a la derecha, tenemos -8. Entonces, juntando todas las piezas, nuestra función, f es igual a -8. Dividido por un factor de y dos factores de. Esta función racional tiene todas las características proporcionadas por el gráfico.